óptica que no es muy largo y se llama córnea esclera. Vamos a recordar la anatomía y fisiología de la córnea y también vamos a ver algo de esclera y vamos a ver las principales patologías que las afectan. Empezamos con la córnea. ¿Qué es la córnea? La córnea es algo que nosotros ya conocemos porque ya lo hemos visto antes muchas veces, pero es este tejido transparente que tenemos en la parte anterior del ojo, ¿no? Bien, cubre elementos como ser el iris, la pupila y la cámara anterior externa. La córnea tiene dos funciones principalmente. La primera, que produce refracción. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los rayos que llegan a la córnea, ¿no?, trayendo la imagen, no pasan directos, sino que la córnea desvía esos rayos, ¿ya? Hace una desviación de estos rayos para que estos rayos se junten y el ojo pueda obtener una imagen muy nítida de lo que estamos viendo en el exterior. Este cambio en la dirección de los rayos de luz interno del ojo se llama refracción, ¿no? Y otra función que tiene la córnea es que va a permitir entonces el paso de la luz, ¿ya? Entonces pasa la luz de la parte externa a la parte interna ocular. Bien, también debemos conocer que la córnea se continúa con la esclera o esclerótica y este lugar donde ambos coinciden, este límite, se llama limbo esclerocorneal. Son para posteriores cosas que vamos a referir. También debemos mencionar que hay un término que lo vamos a usar mucho que se llama querato. Querato es un término que nos ayuda a dar nombre a muchas patologías corneales, por eso lo vamos a adelantar. Entre las características de la córnea es que es completamente transparente. No posee vasos sanguíneos justamente para no alterar su transparencia. Por delante la córnea tiene a la película lagrimal y por detrás la córnea tiene al tumor acuoso. ¿Ya? Miren, tiene una forma, no es completamente redonda, levemente ovalada, ¿ya? Es más delgada en el centro y más gruesa hacia cuando se acerca a la esclera. Y bien, entonces esas son sus características principales. En cuanto a la composición de la córnea está compuesta por 6 partes. ¿Ya? La primera o la capa más externa de la córnea se llama epitelio, que es la que está más superficial. Y es la primera que se daña, por ejemplo, cuando ingresa un cuerpo extraño al ojo, cuando salta una sustancia química, un trauma. Entonces, esta primera membrana que se afecta. Después viene lo que se llama el estroma, después viene una capa más delgada, capa dura, otra capa delgada, membrana de cemento, y la capa más interna de la córnea se llama endotelio, la capa que está por dentro y que está en contacto con el tumor acuoso. Sería el endotelio, estaría entonces acá, la capa más interna en contacto con el tumor acuoso. En esta capa interna, el endotelio es la responsable de que puedan pasar nutrientes del tumor acuoso a la córnea y también de que la córnea esté bien hidratada. Bien, entonces las funciones de la córnea ya hemos mencionado dos importantes, pero también ayuda a dar la forma del globo ocular. Hemos dicho que ayuda en el enfoque del ojo produciendo la refracción, protege estructuras internas y permite el paso de la luz, ¿no? Entonces la córnea es responsable en la parte óptica de aportar con 43 dioptrías al poder total de enfoque ocular. Si ustedes se acuerdan, hemos dicho que el ojo tiene que hacer un enfoque interno y entonces tiene que desviar la imagen de la parte interna ocular. Eso se llama refracción. Principalmente el ojo tiene aproximadamente unas 63 dioptrías, que es su poder total de enfoque. Cuando miramos lejos, 43 de estas la da en la córnea, ¿no? Las otras 20, ¿quién lo da? ¿Quién se acuerda? ¿Qué otro elemento ocular da el otro aporte en la refracción? El cristalino, ¿verdad? Bien. La córnea es bastante inervada, por eso cualquier patología que afecte la córnea puede producir mucho dolor. ¿Cómo se nutre la córnea ya que no tiene vasos sanguíneos? Pues la córnea se va a nutrir de 3 formas. La primera es por capilares que están alrededor de la córnea. Estos van a dar entonces nutrientes. En la parte anterior se va a nutrir por la película lagrimal y por la parte cara posterior se va a nutrir por el tumor acuoso que está ahí atrás.
Y vamos directamente entonces ahora a hablar de la patología corneal. Una de las patologías corneales más importantes que tenemos es cuando la córnea altera su curvatura. Si nosotros vemos de costado, de perfil la córnea, vamos a ver que la córnea tiene una forma semisférica, como estamos viendo acá. Entonces, la forma semisférica. Esta forma es fundamental para que la córnea cumpla bien su función visual. Pero hay una enfermedad que va a provocar que esa curva se deforme, que la córnea se deforme, y esa enfermedad se llama queratocono. Querato, ya sabemos que es córnea, y cono se refiere a la forma cónica que va a adoptar la córnea en esta patología. Es una deformidad corneal progresiva que se produce por un adelgazamiento del espesor de la córnea, lo cual provoca un déficit visual relacionado al grado de la deformidad. Entonces, si comparamos esta imagen de acá con esta de acá, vemos claramente que hay una deformidad en la forma de la córnea. Esto es lo normal y esto es cuando hay queratocono, ¿no? Entonces se deforma, y al deformarse la córnea toma una forma cónica, y de aquí viene el nombre de la patología, queratocono. ¿Por qué se deforma la córnea? Pues no se sabe, pero en algunas personas puede llegar a deformarse. Pero lo que sí se ha visto es que la córnea en una persona normal es una córnea que tiene un grosor normal, mientras que en una persona que tiene queratocono, la forma de la córnea es delgada, ¿no? Tiene un espesor delgado. Al ser muy delgada no puede mantener su forma y la córnea empieza a sufrir una deformación cónica. Esta deformación cónica ya es progresiva, va a empezar de poco y después va deformando más, y así va avanzando, pero tiene esa forma cónica de que le viene el nombre de queratocono. Como hemos mencionado, no se sabe cuál es la causa, pero se ha visto que a veces puede tener un factor hereditario. Lo que sí también se ha notado es que en algunas personas, el frotarse mucho los ojos, restregarse, especialmente en niños, puede ser un fuerte predisponente a que la persona desarrolle esta deformidad en un futuro. Bien, se puede desarrollar en uno o en ambos ojos, pero normalmente es bilateral, ¿ya? Por lo regular aparece en la pubertad entre los 10 y 14 años. Entonces va a ocurrir una deformidad que va a provocar dos cosas, de nuevo, la aparición de miopía y astigmatismo, que poco a poco van dificultando la visión hasta llegar a grados bastante avanzados. Pero algunos de ustedes acá dirán, yo tengo miopía, astigmatismo, ¿tengo queratocono? Pues probablemente no, porque se le hubiera detectado. ¿Cómo sé cuando una persona tiene queratocono? Bueno, se identifica por dos cosas principalmente, ¿ya? Primero, que su lente lo tiene que cambiar muy rápido. Normalmente un lente que se mide, nosotros lo cambiamos, o es recomendable que el paciente lo cambie cada año. El lente dura un año, esa es su indicación. Porque después de pasar un año, el ojo siempre tiene pequeños cambios, y eso genera que el lente ya no sea exacto. Pero normalmente es un año. Además que la variación de la medida que ustedes tienen que tener debe ser pues más o menos cercana a la medida que tenían. Es decir, si ahora tienen 2 dioptrías de miopía, van en un año al oftalmólogo, probablemente tengan 2.25 dioptrías de miopía o 2.50 de miopía. O puede que bajen, en vez de si tenían 2 al siguiente año, tienen 1.75. Entonces hay una variación que no debe ser mayor a una dioptría normalmente, para considerar que es normal el cambio de ojo. Pero en los pacientes que tienen queratocono, aparte de que el lente no les dura un año, porque ya pasa poco tiempo y ya notan que el lente ya no les sirve, otro factor es de que la medida es muy alta. Digamos, si van un año y sus dioptrías son 2 dioptrías, van al siguiente año o a los 8 meses y ya aparecen con 4 dioptrías. Entonces, esos son cambios muy significativos, y eso es lo que le llama la atención al oftalmólogo, porque no es lo normal. Una persona con miopía, astigmatismo, que tenga que cambiar el lente muy rápido y sus medidas vayan aumentando de una forma muy acelerada, ahí sospechamos que ese paciente tiene queratocono. Si bien la progresión suele detenerse después de los 40 años de edad, a veces antes de esa edad ya la córnea resulta estar muy deformada y el paciente ve muy mal, ya que la deformidad va en relación con la dificultad visual. Se diagnostica por la clínica, por lo que hemos hablado, por notar esos cambios en los pacientes, y también por un estudio que se llama topografía corneal. ¿El queratocono cómo se trata? Pues esta deformidad, cuando es inicial, se puede tratar con gafas, que
lentes que usan ustedes normalmente. Cuando va avanzando y hay que hacer uso de lentes de contacto, ¿ya? De inicio pueden ser blandos, pero después terminan siendo los rígidos. Hay lentes de contacto que son duros, que son especiales, que tiene que adaptarse el paciente en estos tipos de casos. También otra alternativa de tratamiento es la inserción de estos dispositivos que se llaman anillos intracorneales en el tejido corneal, que suele estabilizar la deformidad del queratocono. Pero uno de los tratamientos más populares en queratocono, siempre que el paciente no tenga ninguna contraindicación, es el crosslinking. ¿Qué es el crosslinking? Es un procedimiento en el cual se endurece la córnea, ¿ya? Porque al endurecerla vamos a provocar que deje de deformarse, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión de que endurecer la córnea va a evitar la deformidad? Porque todas las personas adultas mayores tienen córneas duras, a diferencia de los niños o las personas muy jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué se endurece la córnea? Se endurece principalmente porque toda nuestra vida estamos expuestos a la radiación UV del sol. Entonces, poco a poco eso va generando un endurecimiento en la córnea que se nota más en la edad adulta. Entonces, en base a ese principio, entonces se acelera con una terapia de radiación a la córnea y se la endurece mucho más rápido, así que la córnea al ser dura ya no se va a deformar. Bien, pero hay pacientes que, bueno, a veces llegan ya muy avanzados, donde ya ninguno de los tratamientos puede servirle, y en esos casos donde la córnea está demasiado deformada, solamente queda una opción de tratamiento, que sería el trasplante de la córnea. Entonces, esta córnea dañada, completamente deformada, se la saca del ojo y en su lugar se coloca la córnea de un paciente donador. Entonces, se reemplaza. Esta sería la terapia última cuando la córnea está muy dañada, muy deformada. Bien, otras alteraciones en la córnea tenemos, por ejemplo, las degeneraciones corneales y las distrofias corneales. En cuanto a las degeneraciones, vamos a hablar de dos. La primera degeneración senil, arcosenil o genotoxón, tiene ese nombre. Esta degeneración es muy común en personas ancianas principalmente y es benigna. Se trata de la presencia de este anillo periférico blanquecino que, si ustedes lo ven, seguramente sus papás y sus mamás lo tienen, ¿no? Este anillo blanco en la periferia corneal. Se llama arcosenil genotoxón. ¿Ya? Este anillo se forma por el depósito de lípidos en la parte periférica de la córnea. No necesita tratamiento, no produce ninguna molestia y, bueno, pues es normal en la edad de la vejez. Ahora, si un joven presentara este anillo blanquecino, hay que investigar si tiene problemas con los triglicéridos y el colesterol. Bien. Otra degeneración que puede existir es que cuando el ojo sufre un daño muy significativo, puede acumular calcio en la parte anterior y este calcio se ubica así como si fuera una especie de franja, y por eso esta alteración se llama queratopatía en banda. Suele aparecer en cuadros donde el ojo queda dañado por mucho tiempo y, bueno, es un tipo de degeneración. También tenemos las distrofias. ¿Qué son las distrofias? Simplemente son que aparecen manchas blancas en la córnea, como si fueran pequeñas rugosidades. Estas manchas blancas se deben a un mal metabolismo de la córnea, que no se sabe por qué viene y algunas personas lo tienen, pero la córnea se empieza a manchar. Estas manchas obviamente no producen dolor nada, simplemente van a empezar a perjudicar la visión. Y si ocurriera esto, no tiene tratamiento, no hay forma de revertir esto. La córnea se mancha y estos pacientes, si tienen muy afectada la visión, tienen que llegar a un trasplante de córnea, cambiar esa córnea manchada por una córnea que esté limpia. Patología traumática. Dentro de la patología traumática tenemos una bastante frecuente de consulta en la emergencia, que es la erosión corneal. ¿Qué es la erosión corneal? Es la pérdida del epitelio, ¿no? El defecto del epitelio, que es doloroso. El epitelio sabemos que es la capa más superficial de la córnea. Bien, esta pérdida de epitelio, lo malo que tiene es que es difícil de ver. Si uno lo ve, pues cuesta mirarlo ya que la córnea es transparente. A ver, aquí está la erosión corneal. ¿Se nota dónde está la erosión corneal? No se nota. ¿Algo? Bien, si la dibujamos, la erosión corneal está aquí, ¿no? La córnea está medio irregular, medio ondulada. Esa es la zona de la erosión corneal. Una córnea normal es
es homogénea, ¿no? Es lisa, ¿no? Entonces, pero cuesta mucho ver a veces la erosión corneal. Por eso tienen que ser muy cuidadosos cuando revisen al paciente y alumbrar la córnea de todo lado, porque a veces del lugar que alumbro me puede dar más certeza de lo que estoy viendo. ¿Por qué surge la erosión corneal? La causa más frecuente es que me entre una basurita al ojo y si tarda en sacarme, al parpadear, esa basura va raspando y va pelando el tejido de la córnea. Es una peladura, quita el tejido superficial y eso genera dolor. También puede ocurrir si es que me salta algún químico al ojo, digamos accidentalmente me echó una gota de, no sé, de lavandina, de alguna sustancia química fuerte, puede también producir esta peladura en el ojo que es bastante dolorosa. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se trata esto? Normalmente, o puede también ser provocada, por ejemplo, accidentalmente, si alguien está jugando y sin querer con su uña me raspa la córnea, ¿no? Pasan los colegios, por ejemplo, los niños que juegan a veces con el lápiz se pueden raspar la córnea al otro niño, entonces produce la erosión corneal. El tratamiento de esto, obviamente, el epitelio es una capa que protege contra las infecciones. Como no tiene epitelio en este lugar, se coloca una pomada antibiótica, ¿no? Cualquier pomada, gentamicina, cloranfenicol, el ungüento oftálmico, y después se debe tapar el ojo normalmente por 24 horas. Lo bueno de la córnea es que tiene un alto poder de regeneración, y la córnea se va regenerando y a las 24 horas esta erosión que hemos visto acá desaparece y la córnea queda completamente normal en estos casos. Ese es el tratamiento de la erosión. Quemaduras químicas principalmente pueden producir erosiones corneales o pueden producir que la córnea se manche, se opacifique, que pierda su transparencia. Lo vamos a ver con más detalle en la práctica de quemaduras oculares. Cuerpos extraños, a veces pueden llegar basuritas que se incrustan en la córnea como esta que estamos viendo acá. Es una basurita que está en la córnea, ¿no? Es bastante frecuente estas basuritas en pacientes, por ejemplo, que hacen soldadura, ¿no? Los soldadores, los cerrajeros, los que trabajan con una máquina que se llama anuladora, y esto, si ustedes están en la emergencia, lo van a ver, van a entenderlo diario. Mi doctora o doctor, mire, estaba haciendo soldadura y ahora me está molestando y que me ha saltado una chispa al ojo, ¿no? Y esas son partículas metálicas que están incrustadas en la córnea, ¿no? Y eso siempre va a la emergencia en estos casos. Ustedes entonces tienen que saber qué hacer. ¿Qué hacer en este caso? Pues lo van a aprender cuando hagamos la práctica de cuerpo extraño y trauma ocular. Es una práctica porque enseñamos cómo tratar esos casos de cuerpos extraños. Otra cosa que es bien importante que tienen que reconocer es saber cuándo el ojo está perforado. A veces decimos perforación ocular, el ojo se perfora, pero ¿cómo reconozco que el ojo está perforado? Pues vamos a ver aquí cómo. Primero, ¿por qué el ojo se puede perforar? Se puede perforar por una lesión penetrante, cortante. Podría ser una aguja, podría ser un cuchillo, algo que llega y me corta la córnea como esta herida que estamos viendo. Es una herida cortante. Sé que es cortante porque tiene un trazo fino, ¿no? Irregular, entonces es una herida cortante. Pero también puede deberse a úlceras que llegan a la perforación. ¿Qué significa eso? Si vemos de perfil la córnea de costadito, entonces hay lesiones que pueden provocar que la córnea empiece a adelgazarse, a ulcerarse, y esta ulceración sin tratamiento puede llegar a la perforación del tejido. Normalmente, ¿qué provoca que la córnea se ulcere y se perfore? Pues dos patologías principalmente. La primera, el ojo seco. Hay personas que tienen muy poca lágrima y esa escasa cantidad de lágrima hace que la córnea se debilite, se ulcere y se perfore. Y las infecciones de córnea, que vamos a ver más adelante, cómo es cuando la córnea se infecta. También debilitan el tejido y pueden llegar a la perforación. Bien, ¿cómo reconozco entonces un ojo perforado? Hay dos signos que principalmente llaman la atención. Primero, esto que estamos viendo acá, ¿no? Esto que vemos acá y esto que vemos acá es la herniación del iris. El iris tiende a protruir, a salir por el lugar de la perforación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que distinguir. Y a mí siempre me gusta contarles, ¿no? Que cuando era médico general me ha llegado así un paciente, yo pensé que era una basurita. Yo con mi cotonete estaba queriendo retirar la basurita y resulta que no era basurita,
había sido el iris, ¿no? Ahí recién me di cuenta de que estaba el ojo perforado, ¿ya? Entonces, el iris se hernia por la perforación. Y otro dato que me ayuda a identificar una perforación es la forma de la pupila. La pupila se va a deformar hacia el lado de la perforación. Normalmente tiene un aspecto que se llama engota, ¿ya? Toma un aspecto engota y es traccionada la pupila hacia la perforación. Entonces, si veo un iris herniado y pupila deformada hacia el sector, estoy frente a una perforación ocular. El ojo está perforado. ¿Qué hago si el ojo está perforado? Pues debemos remitir de emergencia, ya que urgentemente el ojo tiene que ser separado quirúrgicamente. Mientras más tiempo esté el ojo abierto, más riesgo de infección, más riesgo de que el ojo se complique y no se pueda salvar, ¿ya? Bueno, importante que durante el examen de la perforación no apriete el ojo, no tengo que apretar. Si hago alguna presión, voy a hacer que pierda más líquido el ojo, voy a hacer que las estructuras internas se vayan dañando más. No hay que hacer ninguna presión. Por eso que para remitir un ojo perforado, lo que se hace es colocar un vaso, normalmente un vasito de plástico, y sobre el vasito se hace una fijación. ¿Cuál es el objetivo del vasito? El objetivo del vasito es evitar que accidentalmente alguien le choque y produzca compresión en el ojo. Y otro dato importante en la perforación es que nunca tienen que echar nada, no se echa ningún medicamento, ¿ya? Directamente al ojo. No, que le puede doler, le echaré anestesia, no. Se va a infectar, le echaré colina antibiótico, no. Le echaré pomada, no. Jamás de los jamases echen nada a un ojo perforado. Todo lo que haya que hacer se va a hacer en quirófano. Lo único que ustedes tienen que hacer, es referirlo de una forma adecuada y urgente a un centro oftalmológico. Bien. Alteraciones inflamatorias o las queratitis. Querato es córnea, itis es inflamación. La córnea puede inflamarse, ¿ya? Y esta inflamación de la córnea obviamente va a provocar que la córnea tenga dolor, haya disminución visual y genere fotofobia, que al estar inflamada los rayos de luz que llegan a la córnea entran distorsionados. Las causas para que se inflame la córnea pueden ser tóxicas, si es que me salta algún químico al ojo, pueden ser alérgicas, y en cuadros alérgicos graves que puede afectar la córnea, por exposición debido a un mal cierre de los párpados, se puede ver eso en el ectropio, cuando el párpado está hacia adelante, entonces no cubre la córnea, o las personas que tienen parálisis facial. Si una persona tiene parálisis facial, ¿qué es lo que ocurre? No puede cerrar el ojo, ¿ya? No puede, por más que quiere, no puede cerrar el ojo y la córnea se seca. ¿Bien? Y la radiación UV, si la persona está expuesta a radiación, como ser la soldadura y los lentes de protección, en caso de las chicas, las camas solares, las pinchas solares, cuando suelen estar a las chicas, en esos casos, unos lentes especiales para la radiación, ¿no? Justamente para proteger, porque la radiación UV puede quemar las córneas, ¿ya? Eso también se ha visto en personas que están en la nieve, porque la nieve es altamente reflejante de la radiación. Por eso, para ir a la nieve tienen que usar gafas especiales para la radiación, porque quema la córnea la radiación. Bien, pero también tenemos causas infecciosas, tenemos bacterias, hongos, virus y parásitos que pueden infectar la córnea. Y vamos a hablar tal vez uno de los más frecuentes, que es la queratitis bacteriana, es la infección de la córnea por bacterias. Esta infección de la córnea, para que la córnea se infecte, ya es más difícil, pero requiere que exista una lesión previa, ¿ya? Una lesión, por ejemplo, que tenga secóse. Si tengo poca lágrima, es predisponente para infección. Que use corticoides. Que no, una vez que han dado dexametasona, a mí siempre me gusta usar dexametasona. Eso debilita las defensas oculares, ¿no? Que tenga alguna herida porque le echó una basura, o porque tiene las pestañas que le crecen mal, o tiene ectropio que tiene el ojo expuesto. Entonces todo eso tiene entropio porque el párpado gira y las pestañas están lastimando el ojo. Todo eso puede crear heridas en la superficie ocular que puede hacer que se impregne una bacteria y infecte la córnea. Pero tenemos también bacterias especiales, las cuales no necesitan herida para infectar la córnea. Y aquí vemos a un conocido que hemos hablado en la anterior clase, que es la Neisseria gonorrhoeae, el gonococo, ¿no? El productor de la gonorrea. Esta es una bacteria que si llega al ojo, no necesita herida y puede infectar muy fácilmente la córnea. Bien,
¿Cómo reconocemos cuando la córnea está infectada? Va a presentar síntomas y signos. Entre los síntomas, dolor intenso ocular, visión borrosa, lagrimea y fotofobia. Y entre los signos, el ojo rojo, infiltrado corneal blanquecino, ulceración de la córnea que puede llegar a la perforación y también puede verse un líquido blanco que se llama hipopio. Vamos con calma. Para que ustedes sepan reconocer cuando la córnea está infectada, porque esto es una infección grave, ¿ya? Dentro de las peores infecciones que hay del ojo, podemos hablar de una que ya hemos visto, que sería la celulitis orbitaria, cuando se infecta el ojo por dentro, o sea, no el ojo, sino la órbita por dentro, que hemos visto el tema órbita. Otra infección muy severa del ojo son las queratitis bacterianas, donde el ojo corre el riesgo de perderse o de perder por lo menos la visión, porque es una infección muy, muy severa. Entonces, ¿cómo reconozco esta infección de córnea? Voy a reconocerlo por tres cosas principalmente que están de otro color. El dolor ocular. Tiene un dolor ocular muy intenso el paciente del ojo. Segundo, el ojo rojo. El ojo se encuentra completamente rojo y congestionado. Y lo más importante de todo, el tercer punto, infiltrado corneal blanquecino. Aparece como una mancha blanca en la córnea. Una mancha. Toda esta mancha blanca que aparece en la córnea es la zona de la infección. Entonces el paciente típicamente viene y dice: doctor, venga, mire, estoy hace 2 días con un dolor intenso del ojo, mire, me duele mucho, doctor, mire, está rojo y he notado que me ha parecido como una nube ahí en mi ojo, hay una nube que ha parecido que no me deja ver. Eso es lo que dice un paciente con queratitis bacteriana, con una infección de córnea, ¿ya? Entonces es una típica. Entonces acuérdense de eso: ojo rojo, mucho dolor y que aparezca una mancha blanca en la córnea, están frente a una infección de córnea. Y eso es grave. El paciente puede perder la visión, necesita un tratamiento agresivo urgentemente, ¿ya? Bien. Algo que caracteriza a esta infección es de que el lugar donde está la infección se empieza a ulcerar, se empieza a debilitar el tejido y puede llegar a la perforación del ojo, ¿ya? Es lo que hemos mencionado. Y también en algunos pacientes va a aparecer un líquido interno que es un exudado inflamatorio llamado hipopio, que lo vamos a ver creo que está aquí. En esta imagen vamos a poder ver lo que estamos mencionando. Lo mismo, el ojo muy congestionado, ¿ya? El líquido interno, esto se llama hipopio, este es un exudado interno inflamatorio, y la mancha blanca en la córnea. Este manchón blanco que aparece, ese es el lugar de la infección, de la queratitis bacteriana, ¿no? Entonces, importante, como les digo, que ustedes como médicos generales sepan reconocer y sepan remitir de forma urgente, ya que esta es una infección grave que se puede perder la visión del deseo. Bien, el diagnóstico se hace con historia clínica, se puede hacer un laboratorio de aquí de la úlcera, se puede tomar muestra para hacer un visional, y al ser una infección muy agresiva se dan los antibióticos más potentes que tenemos. ¿Cuál es el antibiótico más potente que existe en la oftalmología? Ya lo habíamos mencionado, es la moxifloxacina. La moxifloxacina es el más poderoso antibiótico que existe en Bolivia y que debe ser usado con mucho criterio, no es para cualquier infección, ¿ya? Entonces, muchas veces se la da combinada con tobramicina porque hacen una sinergia en el tratamiento. Pero al ser una infección grave, como habíamos hablado del tema conjuntiva, aquí hay que dar el goteo cada hora. Cada hora tiene que gotearse el antibiótico el paciente, incluso de noche. Bien. En caso de que no haya respuesta al tratamiento, hay que fabricar colirios que no existen, ¿ya? De la presentación endovenosa se puede fabricar un colirio de vancomicina y también se fabrica un colirio de ceftazidima. Y esos dos colirios fabricados, entonces el paciente tiene que aplicárselos porque estos colirios no existen, que son fórmulas más potentes que las preparados comerciales normales. Se dan analgésicos, se pueden dar en algún caso médico sistémico, se da colirio dilatadores de pupila, eso ayuda con el dolor y ayuda con que no se formen adherencias por la inflamación interna, y se está contraindicado los corticoides. No se olviden que en el ojo no pueden dar corticoide si es que está frente a una infección grave, como ser la celulitis, como ser las úlceras, las queratitis bacterianas corneales. Bien, sin embargo, también los hongos infectan la córnea, y la infección que produce
hongo en el ojo es muy igualita, muy similar al de la bacteria, pero tienen una diferencia muy importante, y esa diferencia es el mecanismo de producción, ¿ya? En la bacteriana hemos dicho que tiene que haber una herida, un cuerpo extraño, pestañas mal colocadas, o también, perdón, me olvidaba decirles eso en la bacteriana, un mal uso de lentes de contacto. Si una persona usa mal el lente de contacto, puede provocar una queratitis bacteriana. Eso quiere, ¿cómo es usar mal un lente de contacto? Que digamos, si el lente es de un mes, lo usen 2 o 3 meses el mismo lente de contacto, que no tenga los líquidos desinfectantes, que no los hacen bien. Entonces, eso puede ser causa. Pero ¿qué pasa en una mitótica, en una orongo? El mecanismo causal es una lesión de la córnea con material vegetal. Tiene que haber una lesión por planta en el ojo, ¿ya? Yo puedo estar caminando en la calle sin querer y una rama me da del ojito, ¿no? Dolorido, ahí se me va a pasar seguro, tomar un calmante. Pero al día siguiente, mi ojo rojo, y ya me aparece una mancha blanca en la cola y me empieza a doler, ¿no? Entonces, ahí la probabilidad de que sea hongo es lo que primero debemos sospechar. Bien, entonces la clínica es igual a la bacteriana, vamos a tener exactamente lo mismo. Voy a tener un ojo muy congestionado, mucho dolor y va a aparecerme una mancha blanca en la córnea, ¿no? Aquí vemos esto que es el líquido interno, que es el resultado inflamatorio que se llama nicomio. Bien, se hace en historia clínica, podemos tomar muestra de la úlcera para analizarla, pero el tratamiento se debe iniciar de forma inmediata. Y aquí tenemos un antimicótico muy potente, pero que a ratos es difícil de encontrar, que se llama natamicina. La natamicina es un antibiótico, un antimicótico potente que tenemos en oftalmología para tratar estas úlceras. Al ser una infección agresiva, igual tiene que echarse el paciente cada hora. En caso de no haber, podemos utilizar una alternativa que es el voriconazol, que también lo tenemos en colegio, ¿ya? Solemos dar antimicóticos vía oral como voriconazol, ipraconazol, o algunos también prescriben fluconazol. Analgésicos, colidios dilatadores como la atropina, y evitar los corticoides porque es una infección grave. Eso diré que los corticoides, uno de los efectos que tienen es disminuir la inmunidad, es decir, bajan las defensas. Entonces, en infecciones graves pueden hacer que la infección se acelere y complique peor la parte ocular. También tenemos las queratitis por virus, ¿no? Y aquí tenemos unos conocidos que ya hemos visto anteriormente. Este virus conocido es el virus del herpes, ¿no? Herpes simple, herpes zóster, ¿ya? El simple ya sabemos reconocer, múltiples vesículas conglomeradas en un solo sector. Zóster, vesículas que siguen el trayecto de un nervio afectado, ¿no? En ambos casos el virus puede llegar al ojo y complicar severamente el ojo, ¿ya? Puede producir una infección de la córnea de esa misma forma. Sin embargo, la presentación del virus es distinta a la bacteria y al hongo. La bacteria y el hongo se presentan con una nube, una mancha blanca que aparece en la córnea. En el virus no ocurre eso. En el virus se va a producir una úlcera, pero esta úlcera es así lineal, ramificada, como estamos viendo acá. Esto se conoce con el nombre de úlcera dendrítica. ¿Por qué dendrítica? Porque se parece a la dendrita, ¿no? Que es la prolongación de la neurona. Aparte, el paciente va a tener ojos rojos, dolor, fotofobia, disminución de la agudeza visual, etc. La úlcera puede agrandarse y puede dejar cicatrices feas en el ojo. ¿Cómo se trata el herpes? Sabemos también cómo tratarlo, ¿no? El ungüento de ciclovir oftálmico 5 veces al día dentro del ojo, y el aciclovir vía oral, la dosis que se recomienda según sea herpes simple o según sea herpes zóster. Podemos dar analgésicos, colidios dilatadores ayudan para el manejo del dolor, y están contraindicados también los corticoides. No se olviden que para herpes, echar corticoides como echarle gasolina al fuego, ¿no? Explota, acelera el virus. Entonces, jamás en infecciones graves oculares, y tampoco si fuera herpes, nunca de corticoides, ¿ya? Hablar de corticoides, estoy hablando de dexametasona, metametasona, prednisolona, ni ningún otro corticoide. Bien, pero también los parásitos pueden infectar la córnea, y aquí el parásito que infecta la córnea se llama acantamoeba. Sin embargo, este parásito se relaciona más o se presenta más en personas que usan lente de contacto, ¿no? Y se va a dar cuando esta persona con lente de contacto se vaya con su lente de contacto a nadar, ¿no?
a la piscina, se vaya a duchar con su lente de contacto o se vaya a un sauna con su lente de contacto. Y después pueden preguntar a ustedes, doctora, yo uso lente de contacto, ¿será que puedo ir al sauna así como me siento? No veo bien. O sea, ya saben que no puede hacer eso un usuario de lente de contacto. Ahí es donde puede prender este parásito que se llama acantamoeba. Y ahí va a producir igual una inflamación de la córnea terrible. Más raramente puede darse después de un trauma o contacto con agua contaminada, ¿no? Un río muy sucio, muy contaminado, puede provocar también que prenda la acantamoeba en el ojo. Bien. Las queratitis no infecciosas, hemos dicho que no siempre van a ser por infección, se deben a la radiación que hemos mencionado, pacientes que están expuestos a radiación, como ser los soldadores, las chicas que van a camas solares y que no usan lentes de protección. Pueden darse también como consecuencia de lesión del trigémino por que los párpados no cierran bien, como la parálisis facial o el ectropio, y pueden deberse también a la inflamación de la córnea por causas traumáticas. Bien. Hay una lesión que se presenta en varias patologías corneales. Esta lesión se llama queratitis punteada. Son lesiones puntiformes que hay en la córnea. Es como si yo agarrara una aguja, pincho en la córnea superficialmente en varios lugares. Estas heridas en punto se llaman queratitis punteada. Es muy frecuente en el ojo seco, ¿ya? Y también es frecuente principalmente en la exposición a la quemadura por radiación. ¿Ya? Los soldadores, por ejemplo, tienen muy frecuentemente esta lesión porque normalmente no les gusta usar su lente protector. Puede darse también en otras situaciones, como lentes de contacto, etc. Cuando existe esta lesión, va a dar la sensación de tener tierra o arena en los ojos. ¿Ya? Cuando hay la queratitis punteada, uno siente como si hubiera tierra en el ojo. Bien, estas lesiones a simple vista no se pueden ver, así que ustedes no las van a poder ver. El oftalmólogo sí las ve porque tenemos un tinte especial que echamos y ahí sí aparecen las lesiones como estamos viendo aquí en la foto. ¿Ya? Pero ustedes las pueden sospechar. El paciente puede decir, doctor, mire, todo el día estaba haciendo soldadura, ahora siento como si tuviera tierra en el ojo, ¿no? Entonces, debe ser queratitis punteada. Bien. Otra alteración que es muy frecuente en muchas patologías corneales es el edema de córnea, es la retención de líquido en la córnea. ¿Ya? Esta retención de líquido obviamente va a provocar que la córnea se vea como empañada. ¿Ya? Aquí, como están viendo acá, así se ve la córnea, se ve como empañada. Y también hay otra cosa que no está notado allá, no está notado, pero que se puede notar cuando la córnea está con edema, y es la aparición de unas arrugas en el tejido. Estas arrugas me indican que también estoy frente a un edema de córnea, que la córnea está reteniendo líquido. ¿Ya? Esto puede deberse a una infección de córnea, a las queratitis, a un proceso inflamatorio, a un trauma, a una quemadura química. Entonces, muchas cosas que inflamen la córnea voy a notarla como opaca, como pérdida de transparencia. Obviamente, si la córnea está opaca, el paciente también va a ver borroso, no va a ver claro, puede haber mayor sensibilidad a la luz, etc. Otra alteración que puede presentarse en la córnea es que la córnea presente una cicatriz blanca. Esta cicatriz blanca se conoce con el nombre de leucoma. No se confundan con glaucoma. Glaucoma es cuando se sube la presión del ojo. Leucoma es una cicatriz blanca en la córnea. Leuco es blanco. Bueno, estas cicatrices en la córnea pueden formarse o cuando el paciente tiene una herida profunda en la córnea. Cuando se hace una herida profunda y la córnea logra cicatrizar, entonces puede dejar una mancha blanca que se llama leucoma. ¿Ya? Por ejemplo, las queratitis bacterianas, las queratitis micóticas, cuando sanan, si se logran sanar, porque son infecciones graves, entonces pueden dejar esta cicatriz blanca en la córnea. Si esta cicatriz está a un lado, y no puede no perjudicar la visión, pero si como en la foto están tomando las zonas de la pupila, pues obviamente va a perjudicar la visión. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos, como vean ustedes alguna vez, el ojo de un paciente cerrajero o soldador, van a ver que tiene un montón de lesiones blancas en todo el ojo. Eso es porque cada vez le entran esas basuritas al ojo y algunas son profundas y van a dejar esas cicatrices blancas. Ocurre entonces en lesiones donde la córnea sufre algún daño profundo. ¿Ya? Y también se ven, por ejemplo, los leucomas en los pacientes que han sido operados de pterigio. ¿Qué es el pterigio? Es esa carnosidad que crece encima del ojo. Por eso les decíamos, nunca dejen que el pterigio, esa carnosidad triangular, llegue a la pupila,
porque si llega a la pupila, aún operando y sacando la carnosidad, siempre el pterygium deja un leucoma por debajo en el lugar que estaba. Y si conocen a alguna persona que ha sido operada de pterygium, fíjense su ojo, van a ver que tiene una cicatriz blanca donde estaba el pterygium, ¿ya? Por eso no hay que dejar que llegue a la pupila, porque si no, deja la pupila manchada. Bien. Dentro de los estudios que se pueden pedir para analizar la córnea, tenemos, por ejemplo, la topografía corneal. Es un estudio que analiza todas las características de la córnea, su espesor, su curvatura, lo que habíamos hablado. Paquimetría corneal es un estudio que permite medir que midamos cuánto es el espesor de la córnea. La topografía corneal OCT también me muestra la córnea, muy bien, el iris, la cámara anterior. Entonces, para ciertas patologías se puede pedir este estudio. ¿Y cuál es la cirugía más importante para la córnea? Es el trasplante de córnea, que también recibe el nombre de queratoplastia. Cuando una córnea está muy dañada por cualquier motivo, no se puede hacer ya nada. La única opción sería cambiar la córnea. Se saca la córnea dañada y en su lugar se inserta una córnea buena de un paciente donador, ¿no? Por eso cuando hay pacientes que son donadores de órganos, una de las cosas que se les extrae son las córneas, justamente porque hay mucha gente que para rehabilitación necesitan recibir una córnea nueva. ¿Cuáles son las indicaciones principales para el trasplante de córnea? Las distrofias. ¿Qué eran las distrofias? Es cuando por un mal metabolismo la córnea se empieza a manchar, de por sí, sin dolerse nada, pero se empieza a manchar, y eso no tiene tratamiento. Los edemas de córnea que no responden al tratamiento. Si por algún motivo la córnea empieza a retener líquido, se empieza a empañar y no revierte con tratamiento, entonces ya queda una córnea dañada y se la reemplaza. Los leucomas, las cicatrices blancas que pueden quedar como secuelas de las úlceras corneales o los pterygiums. Entonces, si la córnea queda muy manchada y perjudica la visión, se puede cambiar por un trasplante de córnea. Traumatismos también pueden ser, si dañan la córnea severamente. El queratocono, si la córnea se deforma mucho y no tiene ya opción de tratamiento, entonces lo mejor es sacar y cambiar por una córnea que está bien, ¿no? Y por causas estéticas o cosméticas también puede ser otra opción. Si digamos el paciente se quemó con un ácido y quedó horrible en la córnea, pues no, tampoco ya se puede salvar, pues se hace. Y para terminar, hablamos brevemente de la esclera. La esclera o esclerótica es el tejido blanquecino que rodea casi completamente a todo el ojo, ¿no? Tiene tres partes: una capa superficial, que se llama epiesclera, la parte de todo el tejido escleral, que se llama estroma, y un tejido interno que se llama lámina fusca. La función de la esclera es proteger al ojo, es una membrana dura y fibrosa que protege al ojo, pero también ayuda a que el ojo pueda mantener esa forma esférica, ¿ya? Dentro de las patologías de la esclera vamos a destacar solamente estas que están acá: la epiescleritis, que es la inflamación del tejido superficial de la esclera, y la escleritis, que es la inflamación de todo el tejido escleral en conjunto, no solamente del superficial, sino todo el conjunto del tejido escleral. Estas inflamaciones de esclera son muy raras, muy raras, y normalmente se relacionan a enfermedades reumáticas. Los pacientes con artritis, con lupus, pueden tener estas inflamaciones esclerales, pero son rarísimas, ¿ya? ¿Cómo reconozco entonces cuando un paciente tiene una inflamación de la esclera y no de la conjuntiva? Porque nosotros cuando vemos un ojo rojo, normalmente es conjuntivitis. La escleritis es muy rara, pero ¿cómo sé que es escleritis? Pues por dos cosas. Primero, que los vasos son gruesos. Los vasos, cuando se inflaman la esclera, son gruesos, mientras que en la conjuntivitis los vasos son finos y delgados. Segundo, cuando es escleritis, estos vasos tienen un color medio rojo vinoso, más oscuro, mientras que en las conjuntivitis los vasos son rojo claritos, ¿no? Entonces, pero como les digo, las escleritis son muy raras y se relacionan a enfermedades reumáticas. Bien. Y finalmente, el estafiloma. ¿Qué es el estafiloma? Es la deformidad de la esclera, normalmente secundaria a su adelgazamiento, ¿ya? Por algún trauma, por ejemplo, o los pacientes que tienen miopía elevada, la esclera puede ser un tejido grueso, puede volverse un tejido delgado. Y al volverse delgado, es grueso, esto es delgado.
Y al adelgazarse el tejido de la esclera, al igual que la córnea, como hemos visto en el queratocono, también la esclera tiende a deformarse y puede crear unas deformidades, unas herniaciones de la pared ocular que se llaman estafilomas. ¿Ya? Esto sí suele ser frecuente en pacientes con miopía elevada. Estamos diciendo pacientes que tienen 10 dioptrías, 15 dioptrías, 20 dioptrías de miopía, y luego se les deforma muchas veces porque el tejido del ojo miope es muy delgado y la esclera no puede mantener la forma, especialmente en el sector posterior ocular, que es donde se manifiesta esta deformidad. También no es muy común, pero lo mencionamos porque es de las principales patologías esclerales. Bien.